Bueno, y tenemos la entrevista del día aquí en CNC Noticias. El año pasado la Corte Constitucional ordenó al gobierno hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los niños, las niñas y los adolescentes, y el Ministerio de Salud respondió con una resolución siempre bajo la condición de que la enfermedad sea terminal y el sufrimiento constante, insoportable y no puede ser aliviado. Para hablar sobre este tema tenemos un invitado muy especial, ya les había manifestado, el padre Luis Mario Larenas. Bienvenido a CNC Noticias, padre, y primero que nada quiero preguntarle ¿qué es la eutanasia? Un saludo a todos los que sintonizan en este momento. La eutanasia es un procedimiento médico, diríamos, que se hace para procurar la muerte, se dice sin dolor, a personas que están en una situación de enfermedad ya terminal. Es decir, es una acción provocada. Y yo diría que es un término que de alguna manera maquilla, suaviza una realidad mayor, porque desde nuestro punto de vista realmente la eutanasia es quitar la vida, solo que se hace con un método sofisticado y no tan trágico como podría ser un arma de fuego, un cuchillo u otro tipo de armas. Entonces es una acción que se provoca, voluntaria, que se hace sobre otro. Se habla de eutanasia o se habla de suicidio asistido inclusive. Esta resolución también dice que los menores de 6 años quedan excluidos, así como aquellos con discapacidades mentales o trastornos psiquiátricos que alteren la competencia para entender la razón y emitir un juicio reflexivo. Entre los 6 y 12 años solo se podrá practicar en casos excepcionales, mientras que entre los 12 y 14 prevalece la autonomía del menor. Pero también manifiesta que después de los 14 años ya la decisión es del adolescente. ¿Cuál es la posición, padre, de la Iglesia frente a este tema de la eutanasia en los menores de edad? Este tema, como otros, sin duda son muy complejos, muy álgidos, pero yo parto de lo siguiente. Desde nuestra perspectiva cristiana, Jesús mismo se compadeció del dolor y del sufrimiento humano. Y la Iglesia, obviamente siguiendo la línea de Jesús, también entiende el dolor y el sufrimiento humano. Ninguno de nosotros quiere ver a un ser querido o a sí mismo postrado en una cama sufriendo. Sin embargo, consideramos que el método escogido para aliviar o menguar el dolor físico no es el más apropiado, en cuanto que busca precisamente la muerte de la persona y no la sanación o al menos el minimizar el dolor. Así entonces la Iglesia acoge a los enfermos, se compadece. Hoy creo que se vende la idea de la eutanasia con una falsa compasión, diría yo. Y obviamente muchos consideran y aplaudirán esta legislación relacionada a la eutanasia también de menores, porque creen que con eso se está compadeciendo de una persona que ya no tiene médicamente recuperación. Sin embargo, creemos que el método para aliviar el dolor no es precisamente quitarle la vida. Y desde nuestra perspectiva cristiana, eso es un homicidio realmente, o un suicidio asistido, porque es provocar la muerte. Y yo lo puedo decir de esta manera: hay distintas formas de quitar la vida. Hay quienes lo hacen con arma de fuego, hay quienes lo hacen con arma cortopunzante, con veneno, en fin, son muchas las formas de quitar la vida y seguramente en la antigüedad los seres humanos han usado de todo. Hoy, de manera sofisticada, hablamos de eutanasia, que es una forma de quitar la vida en el fondo. Y esto tiene detrás una filosofía, diríamos, macabra, porque se está despreciando el valor de la vida. Entonces ya la vida no es un valor supremo. Vale la vida de este, vale la vida de este, pero la vida de este ya no vale porque está en la cama, porque médicamente está desahuciado, entonces la vida de este no vale.
y entonces el ser humano se va volviendo un determinador. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién tiene derecho a vivir? ¿Quién tiene derecho a no vivir? Inclusive el término JJ empleado creo que es incorrecto, porque se habla del derecho a morir dignamente, y realmente podríamos más bien pensar en el derecho a vivir dignamente. Es que no podemos hablar de derecho de algo que le está quitando a una persona, porque no le está quitando el dolor, le está quitando es la vida misma, que es una vida que está en estado vegetal, diría alguien, que ya no tiene cura, pero es vida, y esa vida no la puedo yo quitar, porque ya de alguna manera quiero deshacerme del enfermo. Simplemente que el método que se usa pues no causa traumatismo, pero yo le diría a alguien que esté a favor de la eutanasia: si usted tiene a su hijo enfermo, postrado en una cama, no lo quiere ver así indudablemente, pero la solución no es quitarle la vida, es ayudarle a quitar el dolor, que es distinto. Y entonces el método no es aplicarle la inyección en un hospital legalmente y usted quedar con la conciencia tranquila, porque el efecto es el mismo que si usted cogiera un revólver del nochero y le pegara un tiro, solo que con ese método chorrearía la sábana, haría mucha sangre, pero el efecto final, el resultado final es el mismo: causar la muerte de la persona. Se causa la muerte con la inyección en un hospital, o se causa la muerte con un disparo, o con veneno, o clavándole un cuchillo. Al final, el resultado es el mismo: le quitó la vida a esa persona. Yo sí le digo a los televidentes, a todos, que no se trata de defender el derecho a morir, sino el derecho a vivir. A la larga, JJ, creo que el Estado ha mostrado y muestra su incapacidad cuando, en vez de resolver los problemas de salud, en vez de brindarle a los enfermos terminales un mejor vivir, un mejor tratamiento, lo que hace el Estado es favorecer la muerte. De alguna manera se deshace de una persona que ocupa una cama, que está requiriendo un tratamiento. Entonces el Estado, el sistema de salud de nuestra patria, se ha ido por el camino más fácil, se ha ido por la ruta más fácil, vendiendo la idea de que es por compasión al enfermo. Yo no creo que sea por compasión al enfermo, es más bien por desencartarse, si se piensa así, por deshacerse del enfermo, porque ese enfermo lo que tiene derecho es a vivir dignamente. Los problemas de salud en Colombia, una persona la llevan al límite, entonces llega a una enfermedad terminal muchas veces porque no tuvo un tratamiento adecuado, porque no fue atendida correctamente, y llega a un hospital a urgencias 3, 4 horas, tiene que poner tutelas para que le den un tratamiento, tiene que poner tutelas para que le den una medicina. Entonces llevan a la familia y al paciente al extremo, y en un extremo de esos, pues la gente ya ve como solución la muerte, cuando creo que lo que tendríamos que empezar a mover en el corazón, en la mente de todos, y los legisladores inclusive, sería el derecho a vivir dignamente. Padre, con esto quiere decir más o menos lo que trato de interpretarle, y seguramente los televidentes, es que se convierte un problema. Para el gobierno se convierte un problema en el enfermo con el tema de las medicinas, las tutelas y todo eso que tienen que hacer los usuarios hoy para reclamar esos medicamentos para poder seguir con vida a ese niño que está padeciendo cierta enfermedad terminal. Seguramente los legisladores, la Corte Constitucional y en este caso el Ministerio de Salud, que ha reglamentado el tema en menores de edad, pues no van a decir que es un encarte o que es un problema. Lo disfrazan, diría yo, para menguar el impacto ético, lo disfrazan diciendo que es por compasión, que es para que esa persona no sufra, pero detrás de eso
si realmente el Estado, el sistema de salud colombiano, pensara en ese enfermo, no lo hubiera llevado a ese extremo, no hubiera permitido que llegara a una situación de precariedad y por el contrario, le brindaría todo el acompañamiento psicológico, espiritual y de tratamiento médico, de tal manera que si tiene una enfermedad terminal o está desahuciado, esa persona pueda morir tranquilamente, pero en un proceso plenamente natural, no provocándosele la muerte. Entonces se usa la palabra eutanasia porque eso tranquiliza la conciencia y la vemos bonita. Pero yo sí les digo, en palabras claras, eutanasia es homicidio. Es homicidio, es matar, solo con un método que no es sangriento. Pero el final, el resultado, es el mismo que si se hace con un arma de fuego. Padre, nos ha quedado claro siempre a los cristianos católicos de que la vida la da y la quita Dios. ¿Estamos jugando nosotros los seres humanos a ser Dios? Sí, además, porque en esto sin duda tiene que ver los principios que cada uno maneja y posiblemente los legisladores y muchos se han apartado de principios cristianos, de principios de fe, de mirar la vida como un don supremo, como un don sagrado y obviamente de prescindir de ese sentido de trascendencia que tenemos los cristianos y entonces la vida se ha relativizado. Entonces la vida vale en determinados casos, pero en otros casos no vale nada y como no vale nada, da lo mismo. Y eso es gravísimo en este país donde la muerte violenta ha reinado durante muchos años. Es gravísimo que en un país donde en una esquina, en la otra esquina se le dispara a alguien, se le quita la vida a cualquier persona por razones diversas, es gravísimo que también los legisladores, el gobierno, esté planteando o haya definido mejor la eutanasia como salida y como solución, cuando esa no es solución. Y yo sí quiero insistirle a todos, no podemos hablar de derecho de algo que está quitando la vida. Hablamos de derecho de algo que está dando la vida. El enfermo no tiene derecho a morir. El enfermo tiene derecho a vivir. Y tal vez lo ilustro con estos ejemplos. Si vamos por la calle y vemos personas en los andenes con hambre, desnutridos, entonces no podemos decir, oiga, esa persona tiene derecho a morir dignamente y matarla. Esa persona lo que necesita es comida, esa persona necesita es comida y tiene derecho a la alimentación. Entonces no podemos decir, ese hambriento tiene derecho a tener hambre. No tiene derecho a tener hambre, tiene derecho a comer. Entonces hay que proveerle la comida. Aquella persona no tiene techo, vive bajo los puentes, vive en las aceras de las calles. Y entonces empezamos a decir, tiene derecho a no tener techo, tiene derecho a vivir en la calle. No, señor, no tiene derecho a vivir en la calle, tiene derecho a un techo. Entonces, ese juego de palabras y ese cambio en el sentido de las palabras ha hecho que también de alguna manera tergiversemos y cambiemos las cosas y hablamos hoy día del derecho a morir, cuando deberíamos estar hablando todos del derecho a vivir. ¿Que esa persona está desahuciada? Sí, y se va a morir algún día, como no vamos a morir usted y yo, aunque no estemos desahuciados médicamente, no vamos a morir, pero porque nos vayamos a morir, no nos tienen que aplicar la muerte. Es una acción que hace. Entonces los médicos se vuelven accionantes de muerte, cuando están llamados precisamente a buscar paliar, menguar, minimizar el dolor con buenos y adecuados tratamientos. Entonces le sale, JJ, más barato al sistema de salud colombiano aplicarle una inyección, la persona muere, la entierran, desocupan una cama, el Estado, el sistema de salud se ahorra cantidad de dinero, entonces listo, se quitaron un tema allí, que decir el Estado vamos a proveerle buena cama, buena atención, el psicólogo, la atención espiritual, las buenas medicinas, para que esa persona
tenga un desenlace tranquilo y apacible. Eso sería morir dignamente, eso sería morir dignamente, pero sin necesidad de provocar la muerte. Bueno, y seguimos en la entrevista del día con el padre Luis Mario sobre este tema tan importante como es la eutanasia, que ha causado polémica y que, padre, nos ha dejado pues bastante claro esta situación, sobre todo ahora cuando se está hablando también, sumarle a esa legislación, que los menores de 14 años hoy pueden decidir. Ya no los padres van a entrar ahí, sino que son los mismos jóvenes que van a decidir si quieren seguir viviendo o no. Y es una contradicción, también pienso que se está dando en Colombia, porque por un lado se está hablando de los derechos de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, de la protección de la niñez y de la infancia y de la adolescencia. Algo que me parece absolutamente correcto y bueno, que se esté hablando de eso, de proteger a los infantes. Pero por un lado se habla de protegerlos y por otro lado la legislación entonces abre ya una ventanita a la muerte provocada, repito, muerte provocada, ¿sí? Eutanasia es un término discreto, bonito, pero hay que insistir, es muerte provocada. Y entonces estamos contradiciéndonos. En vez de proteger en todos los sentidos, en este caso a los menores de edad, vamos abriendo caminos, porque anteriormente se ha abierto la eutanasia para mayores, ahora ya se ha extendido a menores. Se dice para menguar el impacto social que es bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos parámetros, pero de alguna manera ya se abrió el portillo. Y todos sabemos que por donde se abre el portillo, por ahí sigue metiéndose. Después la cosa se va ampliando y se va ampliando, porque la vida se volvió relativa. ¿Y acaso vale menos la vida de un enfermo que la vida de otro? ¿Quién determina eso? Nosotros no debemos ser determinadores de la muerte, sino determinadores de la vida. Padre, a propósito de eso, ya se habló del aborto en menores de edad en unos casos específicos. Estamos hablando de la eutanasia ahora, en casos específicos también en menores de edad. La Iglesia, frente a esa posición, ¿qué piensa? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde vamos con todo este tema? Consideramos sin duda que estamos usando los enfoques equivocados, porque estamos presentando como derecho aquello que está destruyendo, aquello que está quitando, cuando debemos usar como derecho, y es un derecho, es la vida, y la vida particularmente del inocente, del vulnerable, del que ha llegado al extremo, de un enfermo adulto, un enfermo menor, ha llegado al extremo, y a veces la angustia y el desespero lo puede llevar a solicitar lo que quiere el enfermo. ¿Qué es lo que quiere el enfermo? Quitar su dolor, menguar su dolor. Y como la única respuesta que le da el sistema de salud es la muerte, entonces obviamente él pide la muerte. Pero en el fondo lo que está pidiendo el enfermo es quitar ese dolor. Pero hay maneras de quitar el dolor y no necesariamente aplicando la eutanasia. Lo mismo en el tema del aborto. Aunque sea en 3 casos excepcionales, como dicen los legisladores colombianos o como dice la Corte Constitucional del país, aún así, esos 3 casos van relativizando la vida. Entonces, esta vida vale, esta vida no vale. Estamos buscando soluciones y dando respuestas equivocadas. Padre, muchísimas gracias. Es un tema muy importante. Infortunadamente el tiempo en televisión es corto, pero qué rico haberlo tenido aquí con ese tema tan importante. Y en otra oportunidad, Padre, hablaremos más en profundidad sobre ese tema y seguramente muchos que esperamos no lleguen, porque sin lugar a duda estamos jugando a lo que no debemos jugar, a ser Dios, y definitivamente eso no debemos ser. Padre Luis Mario, muy amable por haber estado aquí en CNC Noticias. A todos, muy amables, y les insisto, si usted tiene un familiar enfermo, piense en cómo lo puede ayudar a que su dolor, su enfermedad sea llevadera, a que se le brinde la mejor atención. Pero no creo que usted esté pensando en coger un cuchillo y clavárselo para que muera. Más bien, buscar la manera de un acompañamiento espiritual, psicológico y ojalá el mejor tratamiento para que esa persona tenga un deceso tranquilo, de manera natural. Que Dios les bendiga.